Hoy vamos a hablar sobre la historia de Pedro en Roma. ¿Qué bases bíblicas tiene esta afirmación? ¿Qué nos dice la historia y qué creían los primeros cristianos? Los recursos disponibles que tenemos para identificar si Pedro estuvo en Roma son primero la primera carta de Pedro, que nos indica que Marcos y Silvano están con él. Pedro se refiere al sitio donde está como Babilonia, pero sabemos que la ciudad de Babilonia ya no existía en la época del Nuevo Testamento. Por lo que Pedro, al igual que Juan en el Apocalipsis, se refiere a la ciudad de las 7 colinas como Babilonia. Roma es la ciudad de las 7 colinas, entonces Pedro y Juan nos hablan de Roma y sabemos que Pedro, el autor de Primera de Pedro, está en Roma. Del mismo modo, habla de la persecución en su segunda carta, por lo que sabemos que es en los años 60. Durante la persecución de Nerón, aunque no se menciona directamente. ¿Por qué usan esta metáfora de Babilonia? Porque si están siendo perseguidos no quieren revelar dónde están. Entonces tenemos después una tradición unánime entre los primeros cristianos que nos dice Clemente de Roma, el cuarto sucesor de Pedro, que Pedro y Pablo fueron héroes de la fe en Roma. Ignacio de Antioquía, Pedro y Pablo enseñaron en Roma. Ireneo de León, Pedro y Pablo enseñaron en Roma, sentaron las bases de la iglesia y pusieron a Lino como su sucesor. Dionisio de Corintio, Pedro y Pablo enseñaron en Roma y en Corintio. Y Clemente de Alejandría dice que Pedro predicó la palabra públicamente en Roma. Entonces tenemos estas historias de los primeros cristianos e incluso algunos herejes mencionan la historia de Pedro y escriben historias, pero al mismo tiempo sigue una tradición unánime de toda la iglesia primitiva de que Pedro estuvo en Roma. No hay alguna tradición alternativa sobre los últimos años de Pedro. Pero ¿qué dice la Biblia? En el año 41 se funda la iglesia de Antioquía. Luego se hace la profecía de la hambruna y Herodes empieza a perseguir a la iglesia en Jerusalén. Esto ocurre en la primavera del 41 cuando muere Calígula y Herodes toma todo el poder de Judea. Entonces Santiago el mayor es asesinado por Herodes. Después Pedro, al ser arrestado, escapa de la cárcel. Pedro se va a la casa de Marcos y luego se va a otro lugar. Luego Herodes busca a Pedro pero no lo consigue y se va a Cesarea. Herodes muere, eso es en la primavera del 44, y después empiezan los viajes de Pablo. Pedro no vuelve a ser mencionado sino hasta por un rato, pero vemos que hasta aquí Pedro es el protagonista de la historia de los Hechos de los Apóstoles hasta que escapa de la cárcel. Entonces podemos asumir que el autor de los Hechos de los Apóstoles ignora la ubicación de Pedro, ya sea porque no está con él ya, porque Pedro se fue, o porque lo están encubriendo. Entonces vemos que Pedro se va de Judea, de donde Herodes gobierna. La mayoría de los historiadores ubican la muerte de Santiago y todos estos eventos de la persecución de Pedro en el año 44, que es el mismo en el que murió Herodes. Pero sería una persecución desde enero a más tardar mayo, cuando fue la Pascua, que murió Herodes. Entonces nos dejaría pensando, entonces Pedro se escapó por 3 meses nada más. ¿Que acaso Herodes estuvo persiguiendo a la iglesia por 3 años y no los consiguió a ninguno? Tendría más sentido decir, bueno, en el 42 fue que murió Santiago y en ese mismo año es que persiguen a Pedro por 3 años y eso le da una excusa para tener que irse de Jerusalén. Del mismo modo, Pedro deja a cargo a Santiago el menor de Jerusalén. ¿Renunciaría Pedro a su autoridad en Jerusalén solo por una persecución de 3 meses, pudiendo haber vuelto antes? Tendría más sentido que Pedro se fue de Jerusalén antes y por esa previsión de muchos más años de persecución fue que dejó a otro a cargo. La tradición nos dice que este es el momento en el que Pedro hace su primer viaje para Roma para reprender a Simón el Mago. Y esa también es la época de la hambruna, que fue reportada por historiadores seculares y por la Biblia. Y el primer viaje de Pablo y Bernabé con Marcos a la isla de Chipre ocurre el año 47, por lo que Marcos, si viajó con Pedro, tuvo que haber vuelto antes del año 47. Es decir, también tenemos la posibilidad de que Pedro haya quedado en Roma. No sería raro para Marcos haberse devuelto antes, ya que Marcos viaja y se separa del grupo todo el tiempo en el libro de Hechos. Después Claudio expulsa a los judíos, por lo que Pedro pudiera haberse quedado en Roma a más tardar el 49, cuando los judíos fueron expulsados de Roma por los disturbios de un tal Cristo, según nos dice la historia secular. Entonces, Pablo y Bernabé se reencuentran con Pedro en el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, ya en el año 50. Entonces, ¿cuál sería la ruta de este viaje? Bueno, podemos asumir que de Jerusalén, en Hechos 15, se va al sitio más cercano para escapar de la jurisdicción de Herodes, Antioquía. Y si Pedro viajó para Roma, la ruta más corta entre Antioquía o Jerusalén hasta Roma
es a través de Corintio. Pero resulta que también hay evidencia dentro de la Biblia y fuera de la Biblia que nos hace entender que Pedro también visitó Corintio. Parece una muy buena casualidad, ¿verdad? Entonces este viaje a pie, 6 horas cada día, tomaría unos 51 días de viaje, por lo que tiene sentido pensar, bueno, un año más o menos para llegar a Roma es tiempo suficiente, asumiendo las condiciones más humildes. Marcos se regresa en el 46 para estar con Pablo y Bernabé en el 47, luego puede que Pedro haya vuelto con él o que Pedro haya vuelto después en el 49 por la expulsión de los judíos de Roma. Ahí es cuando Pedro se encontraría con Pablo en Antioquía, cuando Pablo regaña a Pedro por ya no querer comer con los gentiles. ¿Por qué Pedro no querría comer con los gentiles si antes Pedro estaba invitando a todos los gentiles? A lo mejor tuvo una mala experiencia en otro lugar, tal vez Roma. Entonces Lucas solo menciona a Pedro una vez más luego de su escape en el capítulo 12, y esto puede sugerir que están encubriendo a Pedro. ¿Qué dice San Pablo? En el año 57 Pablo escribe su carta a los romanos. No saluda a Pedro entre los que están allí. Esto lo usan muchos para decir, ven, que Pedro no estaba en Roma. Pero vamos a ver. He puesto todo mi empeño en no anunciar el evangelio allí donde ya habían oído hablar de Cristo, para no construir sobre los cimientos de otro. Esta es la razón por la que no he podido ir a veros. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Que la razón por la que no ha ido es porque alguien ya había evangelizado y puesto sus cimientos en Roma. Pero entonces, ¿qué pasa después de esto? Eso quiere decir que la carta de Pedro, desde Roma, se tuvo que escribir después del 57. Entonces, supongamos que salen de Jerusalén hasta el 58. En la primera carta de Pedro, él menciona a 5 iglesias en Asia, pero no existe la necesidad de que él las haya visitado para estarles escribiendo. Sin embargo, es posible que él haya estado en todas estas iglesias y haber terminado en Roma en el año 62, después de que el libro de Hechos ya fue terminado. Hay tiempo suficiente para todo eso. Además, Silvano, que está con él en Roma, que vivía en Macedonia, está entre la iglesia de Vinitia y la iglesia de Roma. Es la ruta más corta entre esas dos iglesias, así que tiene sentido que Pedro habría pasado por Silvano en su camino. Además sabemos, por referencias internas en la segunda carta de Pedro, que él sí recibió la carta a los romanos. Nos dice, por tanto, queridos hermanos, en espera de los acontecimientos, esforzados en ser hallados en la paz ante él, sin mancilla, sin tacha. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo. Y entonces pone también, hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. Entonces Pedro nos dice que Pablo habla de la salvación, del juicio. Entonces, ¿cuándo habla Pablo sobre el juicio? En la carta a los romanos. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada quien según sus obras, a lo que por perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Entonces Pablo nos habla de esto, pero también en la misma carta dice cosas que son difíciles de entender, que parecieran hasta contradictorias. Dice, en cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe le reputa como justicia. Entonces el que lee esto sin contexto pensará que esto está hablando de la sola fe, pero si vemos la carta de los romanos completa, la fe empieza por una creencia inicial, pero es un proceso que continúa. Entonces vemos como algunas personas tratan de torcer esto, como nos advierte Pedro. Son cosas difíciles de entender. Entonces, ¿cómo murió Pedro? Primero que todo, en el Evangelio de Juan, Jesucristo predice la muerte de Pedro. Esto se escribió ya después de la muerte de Pedro, y por eso Juan se encarga de mencionárnoslo. Que Jesucristo dijo esto y se cumplió. Cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesucristo le dice a Pedro, va a morir con los brazos extendidos. Pedro fue martirizado luego de mucho sufrimiento. Luego, Pedro y Pablo sufrieron martirio al mismo tiempo. Pedro y Pablo fueron enterrados en la colina vaticana. Pedro fue crucificado en Roma en tiempo de Nerón. Sufrió una pasión como la del Señor. Pedro fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo, ya que él mismo había deseado sufrir. Entonces vemos que hay una sola tradición, que los primeros cristianos nos hablan de que Pedro estuvo en Roma. Algunos mencionan que hasta 2 veces, primero en los años 40 y ahora en los años 60, y todos los cristianos nos dicen que Pedro murió una pasión de cruz, y algunos nos comentan que fue de cabeza.
Esto en el contexto que los cristianos fueron culpados por el incendio de Roma del 64 por Nerón. Pero espera, no hay una tumba en Jerusalén, que dicen que es la tumba de Pedro, que algunas personas dicen. Bueno, vamos a ver qué dice. En el año 1953, dos franciscanos en el Getsemaní encontraron cientos de tumbas antiguas con inscripciones. El arqueólogo Belarmino Gavati encontró una tumba que, al usar el alfabeto arameo moderno, leía Simón Bar Yoná. Ese es el nombre de Pedro, Simón de Juan, antes de que Jesucristo le cambie el nombre a Pedro, Simón hijo de Juan. Pero no hay ninguna referencia al nuevo nombre, Pedro, Cefas. Cefas, el nombre arameo que Pablo usa en sus cartas para referirse a Pedro. No aparece por ningún lado. Y también el doctor Stephen Fan, de la Universidad de Tierra Santa, demostró que al leerlo con el arameo seleucida, en realidad dice Simón Bar Silá. Silá es un apellido seleucida de la época de los macabeos, y al leerlo con el alfabeto de esa época, vemos que no es ni siquiera el mismo nombre que sale en la Biblia. Entonces, este lugar no cuadra ni con la evidencia histórica ni con el testimonio de los primeros cristianos. Así que podemos continuar descartando esta falsa tumba y ver la tumba de Roma. ¿Será verdad lo que dice la iglesia de que Pedro está enterrado debajo del Vaticano? Vamos a ver, tenemos aquí la Basílica de San Pedro, construida en la superficie, después la Gruta Vaticana, donde están las tumbas de algunos papas, y después tenemos la necrópolis de Constantino, antes de Constantino, donde aún quedan algunas estructuras muy antiguas, monumentos de la época de paganismo, y la tumba del primer siglo. Entonces vamos a ver, tiene la capilla actual, con un muro rojo que se construyó, tiene un trofeo de la tumba, los altares de los siglos 7 y 2 y después el altar mayor arriba. Esta tumba se construyó como parte de un pequeño mausoleo del primer siglo que aparece, y ya vamos a ver la cronología. Lo interesante es que consiguieron una piedra que dice Petros Eni, Pedro está aquí. Eso quiere decir que hay una tradición temprana de que ahí hubo una tumba de alguien llamado Pedro del primer siglo, y la gente construyó tumbas alrededor, lo consideró un lugar de veneración. Entonces vamos a ver la cronología de esa tumba. Se pone la tumba en el año 68, después las tumbas de algunos cristianos en los años 80. Cuando se ponen tumbas alrededor de una tumba principal es porque la persona principal hizo algo importante, es alguien venerado. Entonces vemos un pequeño mausoleo que se construyó. Ese mausoleo se expande y se construye el llamado muro rojo que divide la capilla de la necrópolis. Después el trofeo de Gallo, que se llama así por el presbítero romano que nos habla de la colina vaticana donde esto es. Y después vemos cómo se termina construyendo esto y eventualmente se construye la basílica cuando se legaliza el cristianismo. Aquí vemos una demostración animada de cómo se ubica esta tumba dentro de la basílica y de cómo evolucionó la ubicación hasta la actualidad. Ahora veamos el esqueleto que se consiguió en esta tumba. Es algo interesante porque si quieren pueden pausar y leer qué fragmentos se consiguieron. Los fragmentos están en amarillo del esqueleto, pero hay algo inusual. Hay fragmentos de cada una de las partes del cuerpo, pero no hay un solo fragmento de los pies. Eso podría sugerir que fueron cortados antes de ser enterrados. Si Pedro fue crucificado de cabeza, tiene sentido que los soldados hayan cortado sus pies para bajarlo del madero. Es decir, este cadáver cumple con los requisitos históricos para ser el de Pedro. Lamentablemente no se pueden hacer exámenes de ADN porque no sobrevivió nada, pero se sabe que es un hombre, varón, de alrededor de 1,60 m, así que bien podría haber sido Pedro. Así que tenemos aquí un caso arqueológico histórico muy sólido para asumir que este es verdaderamente los restos mortales del apóstol Pedro. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Según la Biblia, Pedro escapó de Jerusalén en los años 40, vuelve para el concilio de Jerusalén. Pedro luego escribe desde Roma una carta en los años 60. También fue líder en Corintio. Pedro iba a ser martirizado con las manos extendidas. Y Pedro escribe durante la persecución. Entonces, las conclusiones históricas cuadran perfectamente con lo que nos dice la Biblia. Y nos dicen incluso más. Pedro viajó a Roma 2 veces. En los años 40, vuelve al concilio de Jerusalén. Luego a Roma en los años 60. Pedro fue líder en Corintio. Pedro sufrió una muerte de cruz, posiblemente de cabeza, bajo persecución de Nerón. Pedro fue enterrado en la colina vaticana y sus restos fueron identificados apenas 60 años de su muerte.
preservados hasta la actualidad. Entonces, para la conclusión final, yo creo que si todos somos cristianos y creemos que la Biblia es la palabra de Dios y Jesucristo dejó una iglesia inspirada por el Espíritu Santo para preservarla y para cuidarla a través de la historia hasta que Él vuelva, tiene sentido confiar en el testimonio de los pastores de esa iglesia que ha preservado ya por casi 2000 años, y esperemos que pronto muchos más puedan aprender a aceptar esta realidad. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta no olviden comentarla y que Dios los bendiga.